Queremos resolver la ecuación 2 más 6.9 veces b es igual a 29,6. Como 6.9b significa 6.9 veces b. El valor de b entonces hace 2 más 6.9 veces b igual a 29.6. Será la solución a la ecuación. Para resolver la ecuación para b, necesitamos aislar b en un lado de la ecuación, y debido a que b está en el lado izquierdo de la ecuación, nuestra solución será en forma de b es igual a algún valor, de nuevo, que hace que el lado izquierdo sea igual a 29.6. Y veremos dos métodos para resolver esta ecuación. Para el primer método, dejaremos la ecuación en su forma actual y aislaremos b en el lado izquierdo. Y para el segundo método, comenzaremos borrando los decimales de la ecuación y luego resolviendo para b. Entonces, para el primer método, dejaremos esta ecuación como está, y debido a que hay dos operaciones, necesitamos deshacer en el lado izquierdo de la ecuación para resolver b. Esto a menudo se llama una ecuación de dos pasos. Para resolver una ecuación de dos pasos, el primer paso es realizar sumas o restas para aislar el término variable, pero para esta ecuación significa que desea aislar el término 6.9b en el primer paso, y el segundo paso es multiplicar o dividir para aislar o resolver la variable. Debemos tener cuidado con esta ecuación porque tenemos más 6.9b, podría ser tentador tratar de restar 6.9 a ambos lados de la ecuación. Eso no es correcto porque 6.9 está unido a b por multiplicación. Pero podemos deshacer estos dos positivos restando 2 a ambos lados de la ecuación. Entonces, nuestro primer paso es restar 2 a ambos lados de la ecuación para aislar el término variable 6.9b. Restar 2 deshace los dos positivos, o 2 menos 2 es igual a 0 y, por lo tanto, el lado izquierdo ahora es solo 6.9b. En el lado derecho tenemos 29.6 menos 2. También podemos escribir 2 como 2.0. Con la coma decimal hasta la diferencia, y resta. 6 menos 0 es 6, y 29 menos 2 es 27. Ahora tenemos la ecuación 6.9b, o 6.9 veces b, es igual a 27.6. Y, por lo tanto, el segundo paso, para resolver b será deshacer esta multiplicación realizando la operación inversa o opuesta. Para deshacer la multiplicación por 6.9, ahora dividiremos ambos lados por 6.9. Dividir por 6.9 deshace multiplicar por 6.9. Y por lo tanto el lado izquierdo se simplifica a b. Esto también es 6.9 dividido por 6.9, que es igual a 1, y 1 por b es b. Y, por lo tanto, b es igual a este cociente de la derecha. Vamos a mostrar este cociente al lado. Tenemos 27.6 dividido por 6.9. Queremos que el divisor sea un número entero, no un decimal. Así que mueve el punto decimal al lugar correcto, y podemos hacerlo siempre que hagamos lo mismo con el dividendo. Así que también moveremos el punto decimal a la derecha aquí, con el punto decimal hacia arriba en el cociente, y dividir como lo hacemos normalmente. Por lo tanto, necesitamos determinar cuántos 69 hay en 276. Esa no es una pregunta fácil. Entonces lo que podríamos hacer es la ronda 69 a 70. Y alrededor de 276 a 280. Y podemos usar esto para estimar cuántos 69 hay en 276. Y porque 4 veces 70 es exactamente 280. Asumiremos que hay 469 en 276. Ahora comprobaremos esto multiplicando. 4 por 9 es 36. Forme un intercambio con los 3. 4 por 6 es 24, más 3, que es 27. Tuvimos suerte aquí porque noten cómo hay exactamente 469 en 276. 4 veces 69 es 276. Esta diferencia es 0 y, por lo tanto, el cociente es exactamente 4, lo que significa que b es igual a 4 es nuestra solución. Resolvamos esta ecuación nuevamente eliminando primero los decimales en la ecuación. Entonces, comenzando con la ecuación original, tendríamos 2 más 6.9b es igual a 29,6. Como tenemos, como máximo, un lugar decimal, podemos recortar los decimales multiplicando ambos lados de la ecuación por 10. 10 veces 2 es 20.
10 veces 6.9b es 69b. Y 10 veces 29.6 es 296. La solución a esta ecuación será la misma que la ecuación original, pero observe cómo ahora decimales en la ecuación. Pero, el proceso para resolver esta ecuación será el mismo. El primer paso es aislar el término variable sumando o restando. Entonces, resta 20 en ambos lados. Simplificar 20 menos 20 es 0. Entonces, tenemos 69b. Es igual a 296 menos 20 es igual a 276. Luego, necesitamos deshacer la multiplicación para resolver b, de modo que dividimos ambos lados entre 69. Dividir entre 69 deshace la multiplicación por 69, por lo que nuevamente el lado izquierdo se simplifica a b o 69 dividido por 69 es 1, una vez b es b. En el lado derecho tenemos 276 dividido por 69, que es en realidad el mismo cociente que usamos para determinar este cociente aquí, después de mover el punto decimal un lugar a la derecha, y el divisor y el dividendo. Entonces, 276 dividido por 69 es 4, dándonos la misma solución. La solución es b es igual a 4. Sin embargo, antes de irme, verifiquemos nuestra solución sustituyendo 4 por b en la ecuación original. Formar la sustitución tendría 2 más 6.9, multiplicado por b, que es 4 es igual a 29.6. Asegurémonos de que el lado izquierdo de la ecuación sea igual a 29.6 y usemos la calculadora. Ya hice esto. Observe cómo 2 más 6.9 por 4 es 29.6. Entonces, el lado izquierdo es igual a 29.6, que es igual al lado derecho que verifica que nuestra solución es correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.